Ahí, ahí escucha bien, ¿no? Sí, no, sale perfecto. Ya. Hablamos normal, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Ya cargó? Sí. Amigos de resistenciacrema.com, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Son las 12:56, a punto de ser la 1 de la tarde, y nos encontramos con Fernando Pérez Vargas. Él es hincha de la U, obviamente, socio de la U, y en algún momento fue directivo de la U. No solamente fue miembro de algún directorio, sino también fue encargado de menores, encargado del básquet, estuvo en la Comisión Autónoma de Auditoría Integral que presidió nuestro expresidente Ceci Griffiths, y estamos acá para conversar con él sobre todo este tema algo enredado, algo enrevesado para toda la hinchada, que es el proceso concursal de la U, cuyos orígenes se remontan a los años 94, 95, 96, con los primeros contratos entre la U y Grenco, ¿no? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes queridos amigos, buenas tardes Adolfo, buenas tardes. Un saludo para la hinchada, para los socios, para los expresidentes que me están escuchando también y autoridades. Fernando, quisiera que le expliques de la manera más didáctica que tengas a los hinchas, sobre todo, la gran legión de seguidores millonaria que tiene Universitario de Deportes. Somos más de 12, 13 millones de hinchas repartidos ya no solamente en el Perú, a nivel del mundo, ¿no? ¿Cómo se origina este problema y el estado actual previo a la sentencia del día viernes del 24 juzgado, que eso nos abre otro panorama que también vamos a explorar en esta oportunidad? Sí, Adolfo, te agradezco. Para mí el tema no es muy complejo. Previamente quiero dejar constancia que estoy siguiendo los principios, los consejos, la forma de actuar de nuestros directivos, de nuestros fundadores, y aquel espíritu de la U que nos lleva por caminos de seriedad, de esfuerzo, de dedicación y respeto, que es donde se basa nuestra garra y que es en el momento que actuamos que ponemos lo mejor de nosotros. Una extraña sensación de comunión de ideas que nos identifica a todos. Este problema no es muy complejo, nace ya cuando iniciamos la búsqueda de los terrenos con una feliz culminación del esfuerzo de Jorge Nicolini al identificar el terreno donde hoy está el Monumental. Lo menciono específicamente porque el problema concursal de la U tiene tres deudas fundamentales, y que está en una deuda comercial, en una deuda con la SUNAT, con terceros acreedores y la AFP prima. Las deudas no son el problema. Nunca en el Club Universitario de Deportes ha existido, ni existe, ni existirá el concepto del perro muerto y de no asumir nuestras responsabilidades. Lo que queremos específicamente y siempre mencionamos es que se identifique correctamente las deudas, que se contrasten las contrapartidas y aquello que esté expresado correctamente en los balances que dan la razonabilidad contable y los principios económicos y de administración será lo que honremos. Hoy no nos vemos posibilitados de hacerlo porque dentro del proceso concursal no tenemos una representación los socios. Al respecto, una vez que comienza este proceso, la U compra el terreno, y es muy importante este detalle. No solamente gestiona las normas, el procedimiento y el decreto supremo y la resolución viceministerial,
sino una vez que están estas determinadas, presenta la U la garantía exigida por la ley, la garantía del cumplimiento de mantener el 70% del terreno, presenta 160 expedientes al Ministerio de Transportes para que emita la resolución y las autorizaciones para iniciar las obras. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que la U presenta toda esta documentación y estas aprobaciones, entrega y vende con una figura que se registra en los registros públicos el terreno al constructor. Y a partir de este momento, las responsabilidades derivadas del cumplimiento de la ley 26371 y del Decreto Supremo 0695 MTC y la resolución viceministerial corresponden única y exclusivamente al constructor hasta los actos y hechos que se registran el 11 y el 12 de octubre, en el cual se formula la transferencia, la subdivisión del terreno, la constitución de una hipoteca en los registros públicos y es observado. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. La ley, primero porque de esta gestión nace la deuda, la principal deuda que se encuentra registrada en la SUNAT y registrada en Indecopi, principalmente, y que a razón de las últimas gestiones se ha presentado una constitución de hipoteca de 57 millones, otra supuesta deuda de 26 millones de dólares, todo en dólares, 26 millones de dólares, la entrega y la cesión, que para nosotros no está correctamente constituido y que incumplen con las normas. Dicho esto, debemos entonces precisar qué es lo que exige la ley, porque todas estas supuestas deudas tienen su origen en el terreno que ha generado mayormente este proceso concursal, que es el denominado monumental. El terreno que logra y compra la U es un terreno que inicialmente se encontraba como parque zonal y para efectos de poder proceder a la obra que estamos encargando y que hemos encargado, sale una ley que especifica un cambio de uso, determinando y exigiendo que el 70% de este terreno del cual se desprende el Estado debe ser como mínimo exclusivamente destinado a la recreación, deporte, a infraestructura, instalaciones sociales y una instalación para la policía. También la ley, con una precisión meridiana, determina que en un plano espacial el 30% restante servirá para hacer obras de tipo comercial y otros usos, poniendo como condición que lo que se produce en ese 30% sea invertido en el 70% de la U. Esto además tiene una connotación muy clara, muy fácil de entender. Está relacionada a un plano espacial. Quiere decir que si nosotros agarramos una naranja o tuviéramos esto como el área total del terreno, las 30, casi 31 manzanas, lo que quiere decir es que este es el 30% y este es el 70% en continuidad espacial.
no por puchos, no por sectores, sino muy claramente definido 30% y 70%. La ley y el decreto supremo, además, exigen que previo a que se inicie la autorización por el Ministerio, debe presentarse un proyecto financiero, debe cumplirse con unos parámetros y áreas específicas, debe presentarse una garantía de cumplimiento de la ley y debe presentarse una declaración jurada garantía de que se va a mantener el 70%. Estos documentos han sido honrados y presentados por el Club Universitario de Deportes. Además, la ley es precisa y objetiva e inclusive en el reglamento, al establecer con meridiana precisión que nadie se podrá abstener de cumplir estas normas y estas cargas referidas al terreno, 70 y 30%, y al proyecto de financiamiento y a las condiciones de inversión. Por tanto, ningún titular del terreno en transferencia que se realice, inclusive la última que mencionamos sobre el 11 de octubre, puede abstenerse de cumplir esta ley. Esto evidentemente con las últimas operaciones ha actualizado, porque la ley está vigente. ¿Qué sucede actualmente y qué pasa? Hoy, si vemos las 30,5 manzanas, casi 31 manzanas del terreno de Monumental, no se puede identificar con precisión cuáles son las áreas que corresponden al 70% y al 30%. Esto tiene unas connotaciones de enorme dimensión y de responsabilidad, porque si la U presentó totalmente esta documentación y estas cartas garantías, cuando transfirió el bien al constructor, es el constructor el que ha debido sustituir la garantía, las cartas y los compromisos y cumplir con la ley. Pues actualmente es bastante difícil. Y esto, sin duda, evidencia riesgo, porque son áreas de alta densidad y de alto movimiento de personas. Hoy tenemos una infraestructura de un palco suite que es de quienes confiaron en nosotros, construidos, que ha permitido construir el estadio. Sin embargo, el área del terreno no está identificada en los registros públicos en qué lado del 30% pertenece o en qué lado del 70%. No están definidos los linderos. ¿Cómo es posible que se haya autorizado la conformidad de obra en una obra de esta naturaleza que no tiene energía eléctrica ni agua? Inclusive los usufructos y servidumbres de los baños todavía no están definidos. Por tanto, hay trabajo que hacer. Y trabajo que hacer con referencia a quienes confiaron inicialmente en este proyecto, que son los dueños de los palcos suite. Ya comenzamos a tener problemas porque entonces no hay identificación. También parte del problema está que el terreno que se encuentra atrás del sur, que semanas pasadas ha estado siendo construido unos linderos por el banco, por Interbank, es un terreno que pertenece al 70% del Club Universitario de Deportes. Sin embargo, ha sido entregado en garantía y o honrando una deuda, supuestamente, hasta donde tenemos información, a Interbank. Dudo absolutamente, por la seriedad y por el nivel profesional
del directorio, de la presidencia y de los gerentes que tienen Interbank que hayan sido informados correctamente sobre esta situación. Y de seguro las tasaciones que se han realizado para sustentar un bien preferido como exige la Superintendencia de Banca en las garantías y que tenga sus derechos reales en forma correcta, no se encuentran de acuerdo a la ley 26371. Fernando, antes de seguir con tu explicación, ya tenemos numerosos hinchas que están acá a través de la transmisión. Un saludo para Carlos José Rojas Carrasco, Miguel Rivera, Doménico Alberto Chea Carrasco, Alex Palomino, ¿no? Todos ellos dicen, por ejemplo, la U no se vende, la U es su hinchada, ¿no? O sea, Alex Palomino, Manuel Collante Surteaga, Cautiverio Huancayo, desde Huancayo está la gente viendo, Héctor Fabián. Obviamente que ese es el sentimiento, ¿no? de proteger el patrimonio, no, obviamente no vamos a alentar la cultura de la cabeza ni el cabezazo. Lo que debamos hay que pagarlo, pero lo justo. Justo, lo correcto. Sí, Adolfo, primero saludos a los hinchas que están siguiéndonos y socios y desde Huancayo. Miren, en esta secuencia, y vamos a llegar un poco al tema que nos corresponde también, entonces nos situamos en Indecopi, y en Indecopi, por tanto, todas estas deudas, todas estas obras que han habido, llegamos porque es Indecopi el que garantiza un proceso de administración, un proceso concursal. Suelen decir que ellos no lo realizan, pero dentro de Indecopi se realiza el proceso. Dentro de su estructura y reglamento tienen la obligación de garantizar el más correcto desarrollo y uso de todos los elementos técnicos. La U no está en liquidación, la U está en un proceso de reestructuración y desde ese punto de vista el proceso de reestructuración comienza con el balance y termina con el balance. Sostenemos que las deudas y los procesos en la forma como se han desarrollado no están perfectamente acreditados en el balance. Y desde el punto de vista que no están acreditados en el balance, es necesario realizar un saneamiento legal, físico, registral y económico. Legal más ahora, por lo que hemos visto y trataremos después. Así es, Fernando. Jorge Antonio Talledo nos saluda, Ale Palomino de Cajamarca. El problema con Grenco, que es gran parte del problema concursal también, ¿no? Nace porque no se observó la ley 26371 y su reglamento. Esto no es algo que haya, como se dice, criollanamente prescrito. Este es un tema que está vigente, es actual. En este momento sigue esto vivo, porque Grenco lo intentó reactivar en el mes de octubre, tratando de inscribir hipotecas, transferencia de propiedades, tampoco observando la ley, pero desde hace varios meses antes quiso incluso subdividir el terreno. ¿Y cuál es el objeto de subdividir el terreno? Es justamente lo que tú nos estás explicando acá, que es 70-30. Este es 30 y este es 70. Subdividir que una parte para ti, una parte para ti, una parte para otro. ¿Cómo se nos puede explicar? Mira, es cierto, la subdivisión la plantearon el 30 de mayo. Fue rechazada. Rechazada. El 11 de octubre intentaron constituir una hipoteca que todavía está en proceso en los registros públicos. Suspendida, Suspendida. Hay un proceso de entrega y cesión y además formalizar la transferencia y regularizar un área remanente y una subdivisión. Esto, señores, no tiene sentido. Es ilógico. No es posible. No existe esa posibilidad en la ley, en el decreto supremo y en las garantías y las obligaciones que cumplió la U. Y entonces, ¿cómo estamos en un proceso cuando no hemos sido responsables nosotros de estos incumplimientos? Y es ahí donde
la presencia de Indecopi cobra especial importancia. Ahora más quizás cuestionaremos algunos aspectos de sus funciones, pero por el momento quiero mencionar lo siguiente. Aparentemente, en los registros públicos, y si hay que señalarlo, cuando se ha asentado la primera operación del terreno de la U, ha omitido registrar las cargas registrales ordenadas por ley. ¿Y por qué los registros públicos ha debido hacerlo? Por dos razones. Porque el terreno era un área ya determinada y protegida como parque zonal para concluirse. Y la única posibilidad de levantar estas cargas de este terreno era con una ley que el registrador ha tenido en la mano, y la ley lo obligaba a establecer una carga del 70% a nombre de la U en ese momento. No lo hizo, no solamente porque era una carga registral, sino en los tractos sucesivos el registrador ha debido cumplir. No necesita de que haya habido una intervención o nadie lo pidió, más ellos obligados. Además de esto, como no se estableció la carga, lo han puesto el 100% del terreno como urbano. Y es ahí también donde nace el problema, pero esto no es válido hacia la intervención de una tercera, porque todas las transferencias han sido excisiones a empresas vinculadas. Pero además de esto, porque la ley determina que ante toda transferencia y cualquier operación, las personas no pueden abstenerse de cumplir la ley. Por tanto... Y eso es lo que tú has denunciado en Contraloría, que la ley 26371 no ha sido observada no solamente por Grenco, sino por los funcionarios que en su momento debieron haber hecho cumplir la ley y que en el menor de los casos, Fernando, habrían incurrido en omisión de funciones. Nosotros nos referimos, y quiero ser textual, son opiniones referidas y sustentadas al incumplimiento de la ley y sus repercusiones y ejecuciones sobre nuestro club. Pero también este mismo razonamiento que aplicamos a los registros públicos y que debería merecer la intervención de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos es a la Municipalidad de Ate, porque la Municipalidad de Ate ha otorgado unas licencias y es más, si observamos la última licencia, vemos que las áreas del terreno que ha asignado para emitir la licencia no tienen correlación ni corresponden a la historia del área del terreno. No coinciden. Incluso cuando se hizo el tema de defensa civil, hubo un impasse que no nos daban el certificado, y antes de que Cristóbal intervenga, Fernando también tiene preguntas, y también de pasada le decimos a los que nos están escuchando, que ya vamos a llegar a centenar, Fernando, que también pueden hacer preguntas puntuales, y Fernando, si está en este momento, la resuelve ahora, y si no, la resuelve después, cuando te puedes ilustrar, ¿no? En ese tema de defensa civil hubo ese problema, que las áreas declaradas no coincidían. Entonces Defensa Civil decía, ¿qué cosa es lo que yo estoy revisando? Porque una área dice una cantidad, otra dice otra cantidad, y es algo que no puede ser así. Aquí, por ejemplo, Domenico Chea dice que los hinchas están dispuestos a pagar la deuda, pero la deuda real, ¿no? Y que se llegue hasta el fondo y caiga quien caiga. Desde Piura, el señor Martín Manrique dice que tenemos que sacar al más grande adelante. Gonzalo Gutiérrez nos agradece y dice que los corruptos serán identificados. Desde Cajamarca nos saluda Luis Enrique Franco Castro también dice, hay que pagar hasta el último sol, pero que sea la deuda justa. Sandro Quiape nos felicita por esa calidad de programas y dale la afiliación Sandro es para nuestro amigo acá, Fernando Pérez Vargas, socio ilustre de Unitario de Deportes. Johan Durán también nos agradece, Ivancito TC, también por la información, Amica William Soriano, José Luis Caballero, acá hay uno de Alianza que dice que se viene la Liqui será en otra parte. José García desde Madrid, tú que paras por las Españas, José García nos está viendo desde allá. Daniel Huertas,
cómo se podría acelerar la construcción de Comar. Ya ese es otro tema. No sé si Cristóbal tienes alguna pregunta. O sí. A ver. Buenas tardes, Fernando. Mencionabas hace un momento registros públicos, mencionabas Municipalidad de Ate, mencionabas inclusive otra entidad más. Mencionas una sucesión, vamos a llamar, de errores o de inobservancia de esta ley. ¿Es esto una cadena? Es decir, ¿hay un error original que puede haber hecho que otros funcionarios o es que cada entidad no ha observado la ley en que le corresponde y tenemos un conjunto de errores diferentes? Cristóbal, te agradezco la pregunta y saludos, muy buena pregunta, y saludos también a nuestros amigos del exterior y los hinchas del Perú. Un poco para terminar el comentario anterior, esta es la resolución de sugerencia 1914 de la Municipalidad de Ate, y en esta resolución determinan un área de actividad de 247.124.75 metros cuadrados que no coincide, no corresponde y no está sustentada en linderos. Y otorgan una licencia sobre esta base y también manifiestan que bajo una ordenanza municipal 1099 modifican el reajuste integral de la zonificación de los usos de los suelos. ¿Y quién los ha autorizado? ¿Quién les ha dado el proceso para que con una resolución de sugerencia y en una ordenanza haga referencia a una ordenanza municipal de menor rango para modificar una ley vigente? Con su resolución suprema. Señores, estos son parte de los problemas que hay que resolver, porque a partir de esto es la licencia de construcción, es la licencia de funcionamiento y se producen una serie de errores. ¿Por qué lo menciono? Porque también esto está registrado en los registros públicos y no lo observan. Va con referencia al tema que mencionas. Yo creo que esta es una sucesión de hechos en que las personas no han ejercido adecuadamente sus responsabilidades. Quiero mencionar lo siguiente: este es un tema muy delicado y hay oportunidad para que puedan rectificar o realizar las cosas correctamente todos los participantes, no ninguno. ¿Por qué, señores? Las áreas de control interno de Indecopi, el área de control interno de la Municipalidad de Ate, el área de control interno de la Oficina de los Registros Públicos, coordinan y dependen del área de control interno de la Contraloría General de la República. Digamos que es una central. Y que además reportan también a la Fiscalía. ¿Y qué quiero decir con esto? El reglamento establece con precisión y claridad que las áreas de control interno, cuando ven, objetan, identifican el incumplimiento de una norma, peor aún, el incumplimiento de una ley, o que alguna de las partes se vea perjudicada, tienen que actuar de parte y actuar proponiendo una solución bajo los principios de la auditoría de gestión que reconoce la Contraloría Pública de la Nación. ¿Por qué principios de auditoría de gestión? Porque es aquella que se realiza e identifica los actos, señala responsabilidades y propone soluciones. Hoy, las instituciones que menciono deberían actuar de parte, porque la Ley 26371 y su decreto 0695 son vigentes, y porque por principio de subsidiariedad del objeto y propósito
Estas han influido y determinan con precisión su impacto en las deudas. Si esto no se encuentra saneado, los balances de la U no son perfectamente verificables y no tienen la razonabilidad contable. Entonces, la pregunta es cómo se ha realizado un proceso concursal varios años con estos defectos, si los balances no están correctamente expresados. Repito, estamos en proceso no de liquidación, sino de reestructuración. Antes de que decía Cristóbal, los balances, Fernando, y tú lo sabes, porque eso es un defecto, un bicho que viene de la época que los socios abandonaron el club, nunca reflejaban la real situación. Por ejemplo, en ningún balance estuvo considerada la deuda tributaria, que es una omisión pero feroz. El patrimonio que teníamos de nuestros 3 predios tampoco estaba considerado en los balances, ¿no? Son omisiones que pese a cualquier contador o administrador le haría temblar, ¿no? Sí, perdona, si querías tú también manifestar algo, Cristóbal. Sí, no, dale. Yo quería remitirme hace unos minutos. Tú mencionabas la época en la cual se consiguió el terreno, mencionabas a Jorge Nicolini, se consiguió el terreno. En ese momento, cuando la U le vende al constructor el terreno, en ese momento, Universitario de Deportes incurre en alguna falta, porque tú mencionabas que de alguna manera la responsabilidad desde el momento en que la U le vende el terreno al constructor pasa al constructor, la responsabilidad de cumplir la ley. ¿La U trasladó de manera correcta el terreno o ahí también se produce algún problema? La U no incumple nada, es transparente. A ver, nosotros tenemos problemas por exceso de ilusión, por mala gestión, por firmas de algunas adendas no reconocidas, pero ese es un problema interno. Pero además, aquello que deriva de estas deudas debe estar contrastado, debe verificarse de acuerdo a la doctrina económica y contable el origen y debe ser contrastado para considerarse una deuda. No puede ser posible que una de las últimas deudas de 20 y tantos millones de dólares no se haya contrastado o no exista la evidencia. Solo pedimos que se contraste la correcta y adecuada deuda. Nosotros somos una institución en perfecto estado de funcionamiento. Quien ha asumido las responsabilidades derivadas de lo que exige la ley son aquellos que han tenido en propiedad el terreno sobre el cual han desarrollado las obras. No quiere decir que porque ha habido este traslado ellos no o tienen licencia para incumplirlo. La ley es meridiana y muy precisa y clara, nadie podrá abstenerse. Pero acá quiero mencionar algo también al respecto. ¿Por qué Indecopi? Es importante para nosotros. Confiamos y seguimos esperando en la calidad profesional que tienen y en la responsabilidad que están asumiendo sobre una institución que tiene ya más de 94 años de historia, una institución que tiene seguidores, que tiene un alma, que tiene un espíritu de vida y que no la vamos a abandonar. Indecopi defiende la iniciativa privada y la libertad de empresa, sea cual sea su género. Defiende la libre y real competencia y sanciona las conductas anticompetitivas y desleales, y en eso es lo que estamos. Y su área de control interno tiene la obligación de hacer las denuncias y plantear las soluciones. Solo se ingresa a reestructuración las empresas que tienen reconocimiento en el mercado de mediano plazo, la mayor distinción, historia, futuro y capacidad de generar flujos económicos. Y estas condiciones no solamente la tiene la U,
sino son sus fortalezas. Y esto es lo que no se ha manejado correctamente, más se ha concentrado, y hacemos una parte con las administraciones, porque el señor que maneja actualmente la administración justamente hacía una denuncia de que los últimos 5 años ninguna administración había hecho nada, pero además se centra por las últimas publicaciones en que tiene unas posibilidades de proyectos inmobiliarios para Lolo Fernández y que están esperando el cambio de uso para concesiones inmobiliarias y estos aspectos en Lurín. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en la U con cambiar nuestras áreas deportivas por ladrillo? ¿De qué estamos hablando? Por favor, déjennos tranquilos, concéntrense en el plan de reestructuración, en el deporte, en la formación de los niños, en nuestra capacidad de generar nuestros aportes a la educación y a la sociedad y a formar deportistas también de élite. Eso nos ha distinguido. Nosotros no somos un club chicha de 3, 4 años. Hay más de 94 años sobre nuestros hombros y se lo debemos a nuestros fundadores: espíritu, lealtad, seriedad, esfuerzo, sacrificio, llanto, y de ahí los triunfos. No somos de aquellos que nos sentimos nunca derrotados, sino cuando perdemos es porque hemos perdido nosotros, no hemos hecho bien las cosas y tenemos que mejorar. En consecuencia, si esto es Indecopi y que asume la obligación como el administrador concursal para administrar una solución justa, que es la que los socios de la U y los hinchas esperamos de ellos, pues no entendemos cómo es posible que no se haya realizado un saneamiento físico, legal, registral, económico de la situación de la U, para plantear a partir de ahí una valoración como empresa en marcha y después inmediatamente el plan concursal sobre la base de nuestras actividades, no sobre la base de una liquidación. No estamos en esa situación, no hemos logrado ni nadie nos ha regalado nuestro patrimonio. Estamos en condiciones de honrar lo que justamente se determine, pero no podemos estar en situaciones que hasta se trata de reconocer una deuda perpetua con el constructor para toda la vida. ¿En razón de qué y por qué? Fernando, has mencionado una palabra muy interesante. No nos han regalado nada. Algunos dirán, pero no se lo regalaron. Bueno, pero no fue una decisión del Estado, como el Estado hace con muchas. Pero la U tenía que, a cambio de esa decisión, desarrollar en favor de la colectividad. Y la U lo hizo. Del año 50 que nos dieron el Lolo, el año 72 llegamos a la final de la Copa Libertadores. Desarrollamos el deporte, pues. La U tenía básquet. Y para los jóvenes, yo también estoy viejo, pero como que Cristóbal no la conocía en esa faceta, Fernando Pérez Vargas fue dirigente de básquet de la U, de la buena época de básquet de la U, cuando la U campeonaba en hombres y mujeres. También fue dirigente en menores en la U. Pero aquí iba porque no nos regalaron nada. Nosotros cumplimos el objetivo que era la cesión del Lolo, que era el Lolo nos los entrega el Estado para que el club se fortalezca, el club crezca, ese se desarrolle. Al cabo de 20 años, la U compró Campomar. Claro. No nos lo regalaron Campomar. A nadie. Y tú eres más testigo porque hemos estado conversando antes de llegar acá. Se compra con los pases de la venta de Roberto Chale, José Fernández, al defensor Lima. Claro. Pero por gestión de los dirigentes. Bueno, teníamos a quién, al ingeniero Rafael Quirós, a Miguel Penny, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, respetable señor. Entonces, ellos hicieron gestión. Y tú también eres testigo de esto. Que hubo un señor que se apoderó de la presidencia de la U, ¿no? Con algunas jugarretas por ahí, se hizo socio sin ser, y llegó a ser presidente de la U, y en esos momentos de crisis de la U, que fueron los años 75 y 76, reforma agraria no quiso afectar Campomar, y la gente no sabe que, yo tenía 16 años, yo ni sabía lo que pasaba en ese momento, pero Fernando fue uno de los que estuvo ahí, con Cecil Griffith, con Fernando Narvarte, que tú conoces, que fuiste al operativo allá a República de Panamá a sacarle copia a una de las adendas, ¿no? Con Juan Arrieta, con Bruno Bortesi y otros socios más de la época, recuperaron el club. Lo que vamos a hacer ahora es recuperar el club. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Fernando es parte de esa historia.
y a pesar de todo sigue acá en la lucha con nosotros. No sé si Cristóbal tenías alguna pregunta. Sí, Fernando, hablabas hace un momento del saneamiento físico, legal, registral. ¿Qué significa eso teniendo en cuenta que ahora en ese terreno hay un estadio, hay palcos, hay estacionamientos, hay canchas de fútbol? O sea, ¿cómo se puede hacer ese saneamiento en ese terreno que ahora está construido? Sí, fíjate, primero sobre el comentario de Adolfo. Esta es una crisis de crecimiento que tenemos, y una crisis que ha tenido un componente interno muy importante de nosotros. Pero los problemas internos los arreglamos y los arreglaremos dentro de nosotros. Ya anteriormente, en el periodo que menciona Adolfo, tuvimos que enfrentarnos a la maquinaria del general Velasco Alvarado. No era fácil, pues se trataba de quitarnos el club, de afectarnos con las reformas y las reformas agrarias, como fue afectado en parte nuestro terreno en Lurín, de disponer el fraccionamiento, y es más, encontramos el club una vez totalmente tapiado, cerrado, clavado con maderas, con soldados, y pudimos entrar vía la entrada cuasi secreta que había bajo la tribuna norte en el Lolo Fernández. Con la gracia de Dios, porque siempre hay un ángel que nos protege también, pudimos trabajar intensamente las personas que han mencionado, ¿no? Pancho Vázquez, entre otros, también mi hermano José, tan intensamente con Cecil, que logramos el apoyo de uno de los ministros, no recuerdo de qué, creo que era de Agricultura, que era uno de los grandes hinchas de la U. Y pudimos ir salvando y recuperando de la U. Nos costó la pérdida de una de nuestras estrellas, pero estuvimos muy cerca. Se perdieron los libros, tuvimos un presidente que no era socio del club, y tuvimos muchos problemas, pero lo resolvimos como sabemos hacerlo, con la frente en alto, buscando soluciones, arreglando los temas y no quejándonos ni quedarnos en la queja. Hoy estamos en una situación de esta naturaleza, pero con el agravante que no se nos permite participar. Esto evidencia también el espíritu democrático, porque Cecil Griffiths, quien fue presidente y a quien más fue el único que tuvo a Lolo como director, una vez que terminó ese periodo de transferencia y que asumió la presidencia para estabilizarla, tuvo el honor y la honradez de dejar el cargo democráticamente sin postular al siguiente candidato. Ese es el honor que nos distingue, ese es el desinterés, porque por encima de todo está nuestra camiseta y nuestros colores. Nuestros jugadores la luchan en el campo, un reconocimiento a los hinchas y a la trinchera norte, porque evidentemente son los que han aportado en mantener los puntos en el campeonato pasado. Pero así como ellos juegan, muchos de nuestros socios jugamos acá, en el otro lado, y ponemos la misma garra, la misma seriedad. Todo esto llega entonces al punto de dónde vamos y dónde estamos. Y sucede que hace unos días ha habido una resolución de un tribunal que no solamente se ha referido a una de las deudas, sino que apoyando en el sentido, sin esperarlo, los trabajos que venimos haciendo ante diversas instituciones, el tribunal determina la nulidad de las resoluciones de Indecopi, la 841 y 7648 principalmente, para que someta a una nueva evaluación la determinación de las deudas. Pero esto, que es muy preciso,
no es tan importante como el primer aspecto de esta resolución judicial, que es la nulidad del acto administrativo, para finalmente notificar a las partes y al Ministerio Público. Esto que ha sucedido es extraordinariamente delicado y hay que ver hoy y en estos días cómo se desarrolla. Primero, porque todo quedaría en foja cero, todo lo actuado bajo la administración de Indecopi ha sido observado, es una llamada de atención muy dura cuando se menciona la nulidad de actos administrativos, quiere decir que todo lo que se ha hecho no está bien. Hay que reconocer que no está bien. El primer principio para estas cosas es reconocer que en todo caso no se hicieron bien las cosas y hay que tener la capacidad de reaccionar. Sin duda, creo que el directorio de Indecopi va a tomar cartas en el asunto, porque hay personas muy inteligentes, de mucho prestigio, y no pueden someter su prestigio a estas decisiones o a que bajo su protección en el desarrollo concursal no se hayan hecho bien las cosas. Es la oportunidad. Hay varias acciones que se pueden tomar y no sabemos cuál. Pueden delegar esto en una compañía de auditores reconocida, pueden ordenar porque sus procedimientos internos, y tienen gente para hacerlo, realizar un saneamiento físico, registral, económico, financiero y legal. Por eso, a raíz de estas resoluciones, y todo va a conducir a que es verdaderamente lo que se debe, tanto a la SUNAT como a quien actualmente figura como el principal acreedor en este proceso. Nosotros en la U queremos ya que se determine esta correcta deuda para saldarla en el tiempo y la prudencia que nos den y quedar nosotros ya con el club para realizar nuestras labores. Estamos defendiendo el patrimonio, además, sin un interés urbano, sin el deseo de reemplazar por ladrillos. Lima se ha quedado sin áreas para el deporte, Lima se ha quedado sin áreas de distracción y de formación de práctica deportiva. Nosotros tenemos estas cuasi últimas áreas cercanas a Lima Metropolitana, dentro de Lima Metropolitana, y lo que queremos es tener y formar más o menos a los 8.500 deportistas en las diversas divisiones. Queremos desarrollar el básquet, queremos hacer las academias en las diversas disciplinas deportivas, y para eso es que tenemos y hemos luchado tanto para tener este patrimonio. No somos un club chico, no nos consideramos un club chico, ni tampoco merecemos que nos traten de esta manera. Nosotros ya somos una institución que tiene un valor muy superior a los 400 millones de dólares. Y eso es lo que nos dará los rendimientos para invertirlos permanentemente en la formación de deportistas, en la creación de ese espíritu de honradez, lealtad, formación, respeto que se traduce en nuestra garra, disciplina y sacrificio en los entrenamientos. Y merecemos, el país lo merece. Debemos ser nosotros modelo para otras regiones del país. Nosotros no somos culpables, el éxito no nos ha venido de un momento a otro. Mucho trabajo, señores. Fernando, la ley que da origen a todo esto, tú mencionabas 70% para fines de recreación, deporte, social, inclusive servicios a la comunidad, como la comisaría, la policía, y un 30% comercial que permita, dijiste, financiar el otro 70%, ¿es algo así? Es cierto, es cierto. La ley
obliga a que antes de autorizar la licencia para que se desarrollen los trabajos en el 70%, que el Estado se desprende, y ahí hago la connotación que es muy importante la observación que ha dado el juzgado al notificar no solo a las partes, sino al Ministerio Público, porque es el Estado el que se desprende de un terreno y confía en la U para que en el 70% se desarrollen estas obras bajo un proyecto financiero perfectamente desarrollado en continuidad especial, y sobre ese manejo financiero se reinvierta en estas áreas. Esto no se ha cumplido, y no se ha cumplido no por incapacidad de la U. Nosotros entregamos el terreno y lo vendimos para después recibirlo a una empresa constructora. Las responsabilidades de la U terminan en esa sesión con la ley y con el decreto supremo que les obliga. No comprendemos por qué los registros públicos, la municipalidad de Ate, el área de desarrollo urbano de la municipalidad de Ate, ni Indecopi hayan seguido con exactitud ni exigido el cumplimiento de la ley previamente a actuar. Todo lo que se ha hecho en el proceso concursal, que como vemos conduce a la nada, al conflicto, y eso es lo que no estamos acostumbrados a la U. Señores, volvemos a decirles, queremos el club, la devolución del club para honrar, pagar lo que debemos pagar y no tener ninguna relación permanente. Es absurdo, agresivo, intolerante que en estas fechas en el mundo, en el país, una empresa se irrogue la potestad de exigirle a un club y a los socios de la U un pago perpetuo y permanente. ¿Por qué? Inaceptable. Inaceptable. ¿En razón de qué? Indecopi tiene la oportunidad de sanear, de exigir la contrapartida. Pueden haber habido, aparte, acuerdos en procesos legales que han determinado reconocimientos. ¿Arbitraje? En arbitrajes concursales. Sí. Nosotros tenemos constancia del pedido de la Comisión de Auditoría para que se rechacen algunos arbitrajes. Ya hay antecedentes. Señores, nosotros exigimos la revisión. ¿Pero por qué? Por dos razones. Porque nadie puede hacer un arbitraje por más poder que tenga para arbitrar en contra de una ley. Por más que se pongan de acuerdo y por más que se firmen, los arbitrajes tienen que respetarse la ley. Fernando, nosotros hemos visto ahora último cómo se manejaba la justicia, no los arbitrajes, la justicia ordinaria, ¿no? Hemos escuchado audios, hemos visto una serie de eventos. Tal vez los arbitrajes no escapaban a ello. Acá varios que han estado escribiendo coinciden contigo que es inaceptable que la deuda, el pago de que sea perpetuidad, porque eso ya no es deuda. Es esclavitud. Es esclavitud. Acá te pregunta Doménico si tú estabas de acuerdo con el proyecto que había lanzado Aldo Miyachiro, que era de hacer una campaña para que los socios aporten mensualmente e ir pagando, pero proyecto que quedó en nada porque Grenco fue uno de los primeros que no quiso decir cuál era la deuda real, ¿no? SUNAT tampoco quiso apoyar mucho, entonces el proyecto quedó ahí, ¿no? Mira, te agradezco la pregunta. Todas las ideas son buenas y este es un proceso de respeto, de tolerancia, de diálogo, pero hay algo que es fundamental. ¿Cuál es la verdadera deuda y qué es lo que tenemos que honrar? Una vez que esté identificado esto, nos devuelvan el club para nosotros tomar las decisiones correspondientes, pagar, y cada uno se va a su casa. Pero inaceptable que vivamos un proceso de esclavitud en esta época. Lo rechazo, no cabe, me indigna esa aceptación. Te mandan saludos desde Reñafe, Cristian Díaz,
Fernando, acá dicen que los activos, ahora con este cambio de certificación que ya está próximo a salir, pues se ha cambiado el estatus nomás, pero todavía la certificación exacta no se sabe, pero se ha dado un paso para que puedan haber cambios de certificación y con eso nuestros precios pueden elevar aún más el valor del que todavía se estimaba de 400 millones de dólares. Luis Enrique Franco Castro te dice excelente exposición, refiriéndose a todo lo que nos estás enseñando. Fernando, no sé si Cristóbal tienes algo que añadir. Fernando, mencionabas la Contraloría como un ente que de alguna manera puede indicar a estos diferentes organismos que hagan una correcta evaluación de la ley y ejecuten alguna acción, obviamente correctiva. Esta situación que tú mencionas ya es de conocimiento de la Contraloría. ¿De qué manera la Contraloría puede hacerse cargo? Sí, ya es de conocimiento de Contraloría y yo tengo el defecto de la confianza en las personas y en las instituciones, inclusive en Indecopi, en la Superintendencia de Registros Públicos y en el actual alcalde de Ate. Nadie creo que está dispuesto a continuar errores o por omisión o por desconocimiento. Descarto las otras intenciones, pero una suma de errores que han devenido en un desorden y un caos general que hay que ponerle un punto. La Contraloría, ¿por qué? Porque los órganos de control de estas instituciones que tienen que hacer cumplir, más siendo oficiales, las normas y las leyes, responden al órgano de control de Contraloría. Los sistemas son buenos, son las personas muchas veces las que fallamos. Y acá nuevamente estamos en este proceso humano y en este proceso que tenemos que buscar una solución para bien de todos, para bien de la institución, para bien del Perú, para bien de nuestros hinchas, de nuestros socios. No es posible llevar las cosas en este desorden. Nunca hemos sido así. Y hay que poner coto, parar y cortar, y tener la decencia y tener la capacidad de ordenar el saneamiento o la reorganización total de estos aspectos. ¿Por qué lo queremos nosotros? Mire, siempre hemos soñado nosotros en la U tener más de 8.500 niños haciendo prácticas deportivas en las diferentes categorías. ¿Se imaginan qué vamos a tener nosotros en 4 años? El fútbol no ha desaparecido, la capacidad tampoco, el talento menos. Faltan las oportunidades, la formación, no solamente desde el punto de vista social, sino la organización de un plan y que vayan continuando aquellos que tienen las capacidades para un deporte de élite y de eficiencia. No en básquet, femenino, masculino, en vóley. Muy pocos saben que hemos sido varias veces campeones en tenis de mesa, claro, ping-pong, ¿no? En ping-pong, en natación. Tenemos todas las estructuras y todas las capacidades para ir invirtiendo. Nosotros lo que deseamos es la tranquilidad para poder invertir en un equipo y traer algunos jugadores del exterior que nos permita rápidamente entrar a Libertadores y entrar a celebrar nuestros 100 años. Y ahora la Libertadores da mucho dinero. Varios millones de dólares. En la fase de grupo recibe 3 millones de dólares más sus taquillas. Más las taquillas. Y justamente Domenico Chea, que nos escribe desde Los Ángeles, en California, dice: en Campomar que se haga un proyecto de escuelas de primaria y secundaria y universidades para nuestra cantera, lo que tú estás diciendo. O sea, hay que desarrollar un proyecto donde todo tampoco, el futbolista todo no es patear la pelota, es una parte importante obviamente del futbolista, pero también está el ser humano. Formación integral, donde las escuelas sean para los hijos de los socios y de los hinchas y de la trinchura gratuitos. Es una vergüenza que se les esté cobrando con los costos que hay. Somos solidarios, ni más que tú, ni menos que tú. El principio general que siempre hemos mantenido, todos, de todas las generaciones, de todos los niveles, de todas las razas, formamos este
amado y precioso club. Es el punto donde estamos. Creo que lo que ha pasado en el tribunal puede ser un punto de inflexión. Nosotros llamamos a la reflexión, creemos en las personas y también en las empresas que están en este proceso, porque nadie puede estar en su sano juicio en procesos que conduzcan a la sinrazón o a la nada. No es posible, señores. Acá justamente un abogado especialista en Derecho Concursal, el doctor Juan Valentín, nos envía una opinión macro, obviamente genérica, ¿no? Sí. Y él dice, voy a leer textualmente lo que él dice: los procesos concursales suspenden contratos y derechos tanto de socios como acreedores. La masa concursal debe administrar activos y plantear una forma de pago, denominado plan de reestructuración empresarial, donde se establece forma de pago. Dice que, por ejemplo, se suspendió el contrato con Movistar porque se llanó al proceso concursal. Es por eso que el laudo es cosa juzgada, obligación que no se puede cuestionar como deuda, pero ya no funciona como laudo, por lo que los contratos del estadio pasan a los activos del proceso concursal. En su opinión, es una terrible derrota para Gremio. Bueno, sin duda, pero algunas observaciones. La experiencia está registrando que los laudos arbitrales son los primeros que tienen que cumplir con la ley y con las obligaciones. No es posible, como en nuestro caso, realizar laudos fuera y al margen de la ley, en especial de la 26371 y del Decreto Supremo 0695 MTC. Además, cuando estamos en el proceso concursal, nosotros siempre mencionamos que confiamos en Indecopi, pero acá hay algo que es muy importante. La U es una institución en marcha, no en un proceso de insolvencia. Ha llegado a un proceso concursal por una serie de discrepancias en la gestión para el pago de las deudas, pero con un patrimonio superior a los 400 millones de dólares no puede Indecopi estar manteniendo y acreditando administradores que solamente se basan en la administración de los bienes desde un punto de vista urbano para reemplazar nuestros campos deportivos. Y que han generado una millonaria deuda corriente. Por suelo y ladrillo, y que han generado una millonaria deuda corriente. Por tanto, es sui generis como todo proceso concursal. La U no solamente es una empresa en marcha, sino con gran fortaleza de reconocimiento del mercado y capacidad de generar flujo de fondos. Y esto no se ha hecho correctamente porque para establecer un plan concursal se tiene que realizar primero una valoración de la empresa en marcha y, como hemos manifestado, no estando correctamente los balances acreditados en la razonabilidad contable, es imposible realizarlo. Además que no se ha hecho. Luego de realizarse este proceso, hay que establecer un plan de qué es lo que se quiere sobre la base de las actividades que realiza el club universitario, no sobre concepciones e inventos de tipo urbano y el reemplazo de nuestras actividades por ladrillo. Nosotros no somos una empresa inmobiliaria ni constructora, y sobre la base de nuestras capacidades ha debido hacerse un flujo de caja 10 años. El Club Universitario de Deportes tiene un reconocimiento y un mercado de mediano y largo plazo, y tenemos una historia de más de 94 años que nos respalda. Por tanto, en el caso de la U, de una institución típica, con patrimonio, con capacidad de generar flujos de fondos, con un patrimonio que dobla en más de 6 veces lo que puede ser la deuda determinada, y que tiene además una infraestructura que le permite realizar sus actividades, hinchas, el principal reconocimiento y más de 7 millones de seguidores con capacidad y edad de votar, y que lo ha demostrado en las últimas presentaciones de nuestros equipos en el estadio, tiene que ser tratada con decencia, con respeto,
con honor y con base a sus capacidades, que hemos tenido errores. Claro que hemos tenido errores. ¿Y qué empresa que no se encuentra en un desarrollo tan intenso como nosotros y con una crisis de crecimiento no ha tenido capacidad? Déjenos actuar. No creemos que personas que no están ligadas a nosotros tomen las decisiones correctas, y lo vemos por los últimos 5 años que han sucedido. En el día a día se ve eso. Acá algunos comentarios, Fernando Doménico Chía de Los Ángeles dice: para nuestra cartera que sea el costo cero de educación y vivienda, eso lo paremos los hinchas y socios. Enrique Espinosa pregunta: ¿desde cuándo se podrá tomar el ring del club? Todavía falta un poquito para eso. Tiene que llegar toda una parte legal antes de que se pueda llegar a ese punto. Luis Mario Espinosa dice: no tenemos un buen equipo, no se ha reforzado. Todos esos administradores no hacen nada. Siempre estamos esperando todavía los refuerzos para poder tener un equipo que compita. Este programa no vamos a hablar de fútbol, solamente es la tingencia, ¿no? Porque si nos vamos a hablar de fútbol, nos pasamos hasta mañana. Hasta mañana podemos pasarlo. Pero para poder competir, creo que con lo que se ha anunciado de refuerzos, todavía me parece que nos falta algo. De Chimbote manda saludos el Gato Visa, dice que siempre nos sigue. Muchas gracias al Gato Visa. Martín Torres pregunta: ¿cuándo es la próxima reunión de acreedores? No se ha programado todavía junta de acreedores, y como está la cosa ahorita, no creo que se programe. ¿Ya? Luis Enrique Franco dice que la deuda corriente en el 2018 subió a 40 millones de soles, que se vayan Grenco y Sunat. En eso estamos. Fernando y Cristóbal, ya estamos en la parte final. Le agradecemos a la gente que ha compartido y que sigue compartiendo. Esto es lo bueno, Fernando, es que esto queda grabado en el Facebook y la gente la puede seguir viendo en el transcurso de los próximos días. No sé si tienes algo más que agregar, Cristóbal. No, simplemente agradecerle y felicitar a Fernando. He tenido además oportunidad de revisar algunos de los documentos que ha elaborado. La verdad hay muchísima información, se nota muchísimo... No, porque esto están presentando en blanco y negro. No estás hablando por así cosas así, ¿no? En blanco y negro. No. Y hay muchísima información. La verdad que hemos en una hora tratado de abarcar varios temas, pero evidentemente hay muchísima mayor información, así que felicitar a Fernando y agradecerle obviamente por la explicación que nos ha dado. Deseo trasladarle a todas las personas, fundamentalmente que están dentro de este proceso concursal, que tienen la oportunidad de conducir este proceso al saneamiento legal, físico, económico, financiero y registral, para identificar correctamente las deudas, sin ninguna de las partes, y lo que corresponda a ustedes, lo que corresponda a la U, nosotros sabremos honrarlo. Creo que es lo lógico, lo sano, lo objetivo. No podemos mantener un concurso que conduce a conflictos, que conduce a resoluciones resoluciones de tipo judicial que anulan procesos, que llaman la atención, que declaran nulidades de actos administrativos. No podemos continuar en procesos que conducen a la nada. Es mucho para la U dentro de estos años. Ya tenemos casi más de 10 años que no tenemos la continuidad dirigencial, que es otra tarea. Cuando recuperemos el club tendremos que estar y hacer la mejor escuela de dirigentes para recuperar nuestra historia y nuestra secuencia y transferencia. Escuela de dirigentes que está abierta y estará abierta a todos los clubes. Señores, creemos en que es posible una solución y no debemos esperar más. La U tiene capacidad, tiene mercado, tiene capacidad de generar sus flujos, tiene la necesidad de que debe haber un administrador del área deportiva exclusivamente para poder conducir a un equipo competitivo, pues además de reconocer a quienes nos han defendido nuestra camiseta, creemos que tenemos capacidad para fortalecerlo y estar en un nivel que nos corresponda, liderando el campeonato. No hay otra opción para nosotros. Le agradecemos enormemente, estemos atentos a todo lo que pueda suceder de esta última resolución judicial y confío en las autoridades de Indecopi
confío en las autoridades de los registros públicos, de las nuevas autoridades en la Municipalidad de Ate y también en quienes dirigen a las empresas que están en el proceso concursal, respetando enormemente a la SUNAT. No entendamos, la U es una institución del Perú, es un sentimiento, es una institución que nos caracteriza la garra, la esencia, el honor, el espíritu deportivo. No le sigamos haciendo más daño, no lo merecemos. Estamos listos y preparados para que cuando dispongan nos devuelvan el club y honrar las deudas, que al final es por eso que hemos entrado en un proceso concursal. Les deseo un feliz año, los mejores deseos para el próximo y ojalá que el próximo año, en estas mismas fechas, estemos celebrando y saludándonos con la U ya en nuestra posición. Un abrazo, muy buen año y dale U. Así es, gracias Fernando, Cristóbal. Para terminar, Cristóbal, nosotros habíamos dicho en los programas anteriores Sí. que esta sentencia del 24 juzgado salía antes de Navidad. La verdad que en los últimos minutos del último día, antes de Navidad, previo a la Navidad, salió. Exactamente. ¿No? Muchos me llamaban que ya no sale nada el viernes, en el mediodía, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Pero bueno, a las 5, 6, 7 por ahí, Finalmente la web del Poder Judicial mostró la resolución y ahora pues el panorama ha cambiado, ¿no? Para terminar, saludos de viuda de Doyler Córdoba, Antonio Martín Panchano, José Enrique Pastor, Luis Enrique Franco Castro, Daniel Huertas Garay, Lindoro Domínguez desde Moyobamba, Luis Mario Espinosa, y bueno, y a todos los que nos han seguido. Ya creo que Cristóbal, este es el último programa del año, salvo que de acá hasta el 31 haya una bomba. ocurre algo. Como en nuestro país estamos acostumbrados a que al día siguiente hay una noticia más fuerte que la anterior, nunca se sabe, pero creemos que ya pasaremos pues la fiesta de fin de año como corresponde, Fernando. Pero, Fernando, este programa nosotros lo hemos venido preparando, compartiendo contigo, Cristóbal, desde hace varias semanas, hasta un par de meses ya, por uno u otro motivo, tú de viaje, otro, o sea, se había postergado. Te comprometimos que comenzamos en enero y hacemos ampliaciones de este programa porque han quedado muchos temas en el tintero. Sí, encantado. Han quedado algunos temas en el tintero y hay que ir preparando cómo va a ser la organización, la estructuración del club, comentar, exponer ideas, porque yo aspiro verdaderamente a una solución que sea satisfactoria para todos. No exigimos, repito, la U no quiere favores, no pide perdones, no pide tampoco que le amnistía, ni que le reduzcan ni condonaciones. ¿Cuánto debemos? Justo, lo legal. Lo legal. Nada más. Así somos. Así es. Bueno, agradecerles pues, a todos ustedes que nos han seguido. Acá siguen los saludos. Acá Domenico Che dice que hay más de 200 grupos de hinchas en el extranjero. Las felicitaciones del caso. José Luis Cuya, Paulo Peralta, Martín Torres, Óscar Cisterna. Y en general, algunos se me puede haber pasado. Les agradecemos que nos han acompañado todo este año y nos comprometemos pues, el próximo año a seguir nuevamente con esto. Desde enero vamos a retomar este tema con Fernando, con Cristóbal, y en enero tenemos un día cumbre, un día central, que es la Noche Crema. La Noche Crema, no importa el partido de fútbol tanto, contra quién juguemos, ¿no? Porque eso es más exhibición, soltar piernas. La Noche Crema, por lo menos yo lo entiendo como un acto de fe, de renovar la fe en la U, la fe en Lolo, y en base a lo que estamos viviendo, hay alguien que desde algún lado nos está protegiendo, nos está acompañando. Por eso yo creo que cada vez con más fuerza la frase Lolo vive tiene gran vigencia. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Adolfo. Feliz año. Muy buen año. Feliz año. Muchas Gracias. Muy buen año. Feliz año, Cristóbal. Feliz Y a todos año. ustedes, feliz año. Y dale U.